comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Saludos, muy buenos días. Les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Bienvenidos, bienvenidas al programa Pioneros en el Mundo en las frecuencias de Católica Radio. Programa que transmitimos los miércoles a las 10 de la mañana y en el cual compartimos experiencias de educación internacional de los miembros de nuestra comunidad universitaria, así como de universidades y otras instituciones internacionales asociadas a la católica. Todo ello lo hacemos en formato de entrevistas, conferencias, conciertos, entre otras iniciativas, y nuestra programación se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Católica titulado Huellas del Futuro y en formato podcast en Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. En la mañana de hoy, dado que continuamos celebrando la Pascua del Señor, vamos a escuchar una entrevista que le realicé hace unas semanas atrás a nuestro amigo Francisco Javier Reyes Carranza, docente de la Universidad Católica de Trujillo en Perú. Entrevista que lamentablemente no pudimos compartir en aquel entonces. El profesor Francisco Reyes es abogado y profesor de Derecho en la Universidad Católica de Trujillo, institución con la que sostenemos colaboraciones académicas, y quien compartió con nosotros en esta entrevista algunas experiencias y tradiciones sobre Cuaresma y Semana Santa en el contexto de Perú. Que esta entrevista sea de enriquecimiento espiritual y cultural en solidaridad y cariño a nuestros hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe. Escuchemos. Bienvenido, Francisco Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Joel. Buenas tardes a todo tu público. Es un gusto de estar contigo, hablando desde el norte del Perú, Trujillo concretamente, y contribuyendo con todo lo que tú consideres. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Javier, por acompañarnos hoy como una invitación que le extendimos a la Universidad Católica de Trujillo por medio de la hermana Adelia Danus, quien dirige las relaciones internacionales en la Universidad Católica de Trujillo, y ella a su vez solicitó la colaboración de la amiga decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a quien también saludamos. Política, Y ciencias ciencias políticas. políticas, perfecto, a quien saludamos también y agradecemos por el haber contactado a tu persona para acompañarnos hoy. Y bueno, me agrada saber que eres un docente de derecho, ¿verdad? Que también vive la fe, esta identidad que nos identifica, vamos a, valga la redundancia, a nuestras universidades católicas, tanto en Puerto Rico como en el Perú, y me recuerda a varios profesores de derecho de nuestra institución que incluso también tienen otros programas radiales donde comparten informaciones, experiencias, análisis desde la fe. Así que gracias, Francisco, que tú como profesor de derecho nos compartes aquí algunas de tus vivencias y de las tradiciones religiosas en el Perú. Como te comentaba, Francisco, al público que nos escucha, nos interesa conocer quién es este invitado que traemos desde otras tierras hasta Puerto Rico, y me fascinaría que nos comentes un poco de qué ciudad eres natal, de qué departamento en el Perú y cómo se distingue esa región. Puedes decir un poco de la geografía, de la gastronomía, de la cultura. Cuéntanos un poco de dónde viene Francisco Javier. Bueno, en el Caribe, Puerto Rico es un lugar sumamente exótico y muy apetecido de los turistas que están en América del Sur y que quieren conocer Centroamérica. Por lo tanto, ahí hay un elemento muy importante. Al igual que esto, seguramente desde el Caribe hay personas que vienen hacia el sur y Perú de un tiempo a esta parte, quizás 15, no más de 20 años, se ha ido distinguiendo por su gastronomía. Acá se come rico y se come bastante. Así que por ese lado, Perú tiene este sello distintivo de sentarse a la mesa y disfrutar, y como acá es la expresión, chuparse los dedos, porque la comida es muy deliciosa. ¿Algunos platos específicos de esa región de Trujillo?
Hay algo que les gusta mucho a las personas que vienen y es el ceviche. Y lo he visto por redes sociales, es muy rico. El pollo a la brasa es un pollo preparado de una manera muy singular, propia de nosotros. En el norte del Perú se come una sopa los días lunes, hoy estamos martes, ayer se comía, que es el chámbar, en base a cereales y cerdo, que se cocina de una manera magistral, pues le echan las diferentes carnes del cerdo y tiene una sazón con ají que se come aquí en el Perú bastante, y algunas hierbas como huacatay, hierbabuena, estas cosas, y sale una sopa deliciosa y además muy nutritiva. Bueno, pues Como ves, sí, la lista es muy grande. si nos identifican a un profesor o algún estudiante que le fascine la comida, también los podemos entrevistar en otro programa que tenemos aquí por Católica Radio que se llama Sabores y Paisajes. Tenemos profesores del área de turismo, hotelería y artes culinarias de nuestra universidad que tienen este programa y comparten también todo un espacio de recetas e informaciones internacionales. Así que será un gusto recibirlos para que nos Yo voy a conversen sobre esas preguntar recetas. aquí en los estudiantes, como tú bien lo has dicho, la decana me delegó esta responsabilidad y por eso estoy acá. Pero voy a preguntar a nuestros estudiantes porque hay algunos que trabajan como chef, trabajan Genial, en estas cosas de gastronomía y pueden decir secretos de cómo es la cocción de seguro. estos alimentos muy, muy bonitos utilizando los recursos vegetales que hay por acá. Bueno, me Francis, preguntaste tu sí, nombre, mi nombre. Francisco Javier Reyes Carranza, soy el último de 5 hermanos, una familia de maestros, papá y mamá. Papá falleció hace muy temprana edad y nos quedamos con la mamá. Y la mamá ha sido papá y mamá para todos nosotros. Murió hace algunos años de cerca de 96 años. Somos una familia muy católica y me llevaba muy temprano a la misa los domingos siempre, pero no lo hacía tan, digamos, tan convencido porque iba a la misa de las 7 de la mañana los domingos y a esa hora no van los jóvenes. Solamente cuando fui ya más o menos un adolescente, estaba en la secundaria, descubrí a la parroquia, fue mi parroquia de Padres Carmelitas en el centro de la ciudad de Trujillo. Yo soy trujillano, mm, está al norte de Lima y está en la región, el departamento de La Libertad. Y por lo tanto, allí fui donde aprendí lo básico. Hice mi primera comunión a los 19 años, me confirmé ahí también a los 19 seguido, y para mí fue descubrir estas cosas. Por lo tanto, quizás eso es mi identidad más cercana de lo que he mamado de la propia familia y de una comunidad parroquial. y para tener la idea, a todos los que nos escuchan, si no me equivoco, Trujillo queda aproximadamente a unas 9 horas en carro, ¿verdad? O en bus desde Lima, Sí, es por toda la costa. Sí, Trujillo está en la costa Pacífico de Perú, está al norte. Estamos a 563 kilómetros de Lima y vamos hacia el norte y la travesía, como tú lo has mencionado, es alrededor de 9, 10 horas y vamos por la costa y la playa, mirando todo el paisaje del mar. En avión es apenas 45 minutos, pero si en bus o en lo propio de un transporte privado, pues estamos entre 9 horas y 10 horas. Es correcto. Y a nivel de historia y cultura, unos elementos que a mí me sorprendieron mucho como parte de la visita fue precisamente la historia de las civilizaciones antiguas allí en el Perú. Tuve la oportunidad de visitar las huacas del Sol y la Luna y lamentablemente no pude visitar las ruinas de Chan Chan. Esa está pendiente para la próxima. Pero qué nos puedes en breve comentar sobre estos espacios que son bien importantes en la cultura del Perú, específicamente de esa área de Trujillo? Bueno, como tú comprenderás, la iniciativa de Cristóbal Colón llegó a descubrir América en 1900, 1500, 492.
y él pensaba que esto era una nueva ruta de comercio a las Indias. Y de hecho lo pensaron hasta que se dieron cuenta que era algo distinto. El continente, como tú bien lo sabes, se llama América, pero es por América Vespucio, que dijo, esto no es la India, por si acaso. Hizo más o menos un esbozo de un primer mapa, digamos. Alrededor de 1512 se descubre Perú, es decir, se tienen noticias desde la parte del Caribe donde llega Colón con sus carabelas y van hacia el sur porque hablan los nativos de una civilización, una cultura inca que tenía mucho oro. Entonces era el metal predominante en lo que buscaban los españoles al estar por estas tierras. Y así llegan a Perú, al norte, y ya se contactan con la cultura inca. Antes de la cultura inca, en nuestra geografía trujillana del Departamento de la Libertad, florecen dos culturas, y tú las has mencionado. Una de ellas es la mochica y la otra es la cultura chimú, que al final, pues fusionan. Los mochicas conquistan a los moches, los chimús conquistan a los moches y se fusionan, y por eso es que se le llama, en una etapa bastante tardía, se le llama la cultura mochica chimú, porque esas dos tradiciones, orfebres, textiles, metales, casas, arquitecturas, etcétera, se fusionan y recogen lo propio de cada una de ellas. Y eso es lo que es antes de ser conquistados por la cultura inca. De hecho, los chimús, los que se mantienen en esta zona, son los que le ofrecen resistencia a los incas que vienen a conquistar. Pero obviamente ellos es una cultura mucho más desarrollada, era una cultura bélica también mucho más completa y por lo tanto logran conquistar estas tierras y lo incorporan a lo que era, y se conoce en historia, el imperio o la civilización inca, ¿no? Y eso es nuestros, historia, prehistoria y antes de la llegada de los españoles. Ya cuando ellos llegan en 1512 más o menos, todas estas tierras, Trujillo es fundado por Francisco Pizarro, de su natal Trujillo en España, y le pone el nombre por las características climatológicas, por las zonas tan benignas en su clima, y, y ese recibe el nombre. Está fundada casi a las faldas, muy cercano a un río, que es el río que le toman el nombre a lo que nosotros estamos ubicados como universidad, que es la zona Moche, que es los oriundos de la cultura primera de nuestros antepasados. Y allí es donde funda la ciudad y se desarrolla, ¿no? Trujillo es una zona que guarda, todavía conserva casonas antiguas y que se han convertido en instituciones públicas y a otras privadas, pero que albergan ahí respetando un poco la arquitectura de esa época del virreinato. Por lo tanto, venir a la ciudad de Trujillo, puedes visitar algunas casonas que son los rezagos de esa fusión de los españoles que llegaron y acá consolidaron la ciudad. Se llama La Libertad porque antes de la proclama a nivel nacional de la independencia, en 1820, aquí el marqués de Torre Tagle proclama la independencia un 29 de diciembre. Y por eso es que el Congreso de la República le otorga el nombre a la región, no de Trujillo, que es la que tendría que tomar, sino en homenaje aquí se hizo el primer grito, la primera proclama de la independencia del Perú, y por eso la región se llama el Departamento de la Libertad. Antes de ese acontecimiento, en 1924, sucede lo que se llamaba el departamento de Trujillo. Entonces, por ley, se le llama la libertad en atención a ello. Más o menos eso es algo de los antecedentes históricos de nuestras tierras. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Y aquí como te comentaba, siempre que entrevistamos a alguien del Perú, pues a mí particularmente me da mucho afecto por los 3 años que tuve de oportunidad de vivir en Lima específicamente, para allá, para el 2006.
Y una de las cosas que me maravillaba constantemente era precisamente esta herencia cultural, todos los espacios arqueológicos que ustedes todavía preservan y que todavía definitivamente hay mucho por estudiar, por investigar, por descubrir. Y a mí, yo particularmente me hubiera encantado estudiar también una carrera que me permitiese apoyar estas investigaciones no solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo. Y una pregunta que me hago es, ¿cómo tú, ¿verdad? Habiendo tantas carreras para estudiar, ¿verdad? Y siendo motivado por tanta eh, trayectoria histórica, cultural que tiene esa zona, particularmente con esto que hemos conversado. ¿Cómo tú llegas al derecho? ¿Verdad? ¿Cómo fue ese camino vocacional para poder decir, fíjate, no estudio artes culinarias o no estudio arqueología o cualquier otra de esto que hemos comentado, como la propia historia del Perú? ¿Cómo te decides tú por estudiar derecho? ¿Cómo Ok. fue ese camino vocacional? Sí, a la par de terminar la secundaria, quinto año de secundaria, nosotros en Perú tenemos hasta el 5 años de secundaria. Yo estaba ya pensando en la universidad, pero en esa época yo ya había comenzado a asistir a mi parroquia, a la parroquia del Sagrario de los Carmelitas. Entonces comenzó bueno, ¿qué estudio? Yo en el colegio era reconocido por mis compañeros, que es un elemento de discernimiento muy importante, y se lo repito a mis estudiantes cuando están en los primeros años. Un dato es qué dicen las personas de ti, pero también el otro dato es qué es lo que tú te sientes llamado para poder hacer, tus cualidades, las cosas que haces bien, las cosas que te gustan. Y creo que esos dos elementos confluyen para poder hacerlo. Entonces, yo te mencionaba al inicio que vengo de una familia donde papá y mamá son educadores, son maestros, y de hecho la primera opción que quería para estudiar era educación. Y la segunda opción era derecho, porque en el colegio, cuando estudiaba los cursos de letras, los cursos de historia, los cursos de filosofía, los cursos de literatura, es donde mucho más cómodo me sentía, mucho más dispuesto a aprender. Y los otros menos, aunque mi madre siempre decía hay que estudiar lo que menos nos gusta para sacarle más nota y lo que ya te es más fácil, pues facilito es salir con buenos promedios. Pero entonces me inclinaba por estas dos carreras, educación o derecho. Y eso era porque en el colegio, pues los compañeros nos decían, hay que dirigir unas palabras. Los compañeros decían, tú, Francisco, pues ya. Hay que tomar un cargo, un representante del aula porque hay un evento. Tú, Francisco. Yo, ya. Entonces, esas cosas eran datos que me permitían que lo que a mí me gustaba, pues coincidían las cosas. Y por eso es que en un momento dado tenía que tomar la decisión o entre educación y derecho y yo sí sentía mucho más llamado a trabajar el tema de la justicia, el acceso a la justicia, el hacer justicia, y realmente fue lo que inclinó la balanza para estudiar e ingresar a la universidad. En aquella época, acá en Trujillo, no sé si es lo singular allá en Puerto Rico, aquí solamente había una universidad en la ciudad de Trujillo. Estoy hablando del año 1980, más o menos. ¿Ah? Entonces, ahí era una universidad nacional y se presentaban muchísimos estudiantes y teníamos que ingresar. Entonces, me fue fácil ingresar, relativamente fácil. Yo ingresé la primera vez y no me desanimé durante toda la época de estudios en la universidad. Los cursos eran exigentes, pero yo me sentía muy cómodo. Sentía que había chuntado en la carrera que quería hacer ya más adelante. Por lo tanto, nunca sentí una duda. Sí, era la duda de cómo ejercer, cuál rama del derecho poder ejercer, pero definitivamente sabía que esta es mi carrera. Ahora que mencionas la Universidad Nacional, nosotros tenemos un profesor egresado de la licenciatura en química de la Universidad Nacional
de Trujillo, precisamente. Se llama el doctor Luis Álamo Nole, profesor peruano que tenemos aquí en el Departamento de Química, muy querido. También tenemos otro profesor de física, ahora mismo olvidé la ciudad de donde viene él, pero sí, también del Perú. Y entonces, ya que tienes, ¿verdad? Estás compartiendo incluso con estudiantes Sí, entiendo que de la carrera de Derecho también, ¿cierto? sí, son estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Derecho. Aunque en otro programa igual pudiésemos conversar sobre esto, pero en breve, eh, ¿por qué consideras hoy muy relevante en el Perú estudiar la carrera de Derecho? Fíjate, el, la semana pasada se ha celebrado el Día del Abogado. La decana nuevamente me designó para poder buscar unos alumnos que pudieran decir por qué estudiaban derecho, por qué habían escogido estudiar derecho y qué sentían al momento de estar ya en la facultad para poder estudiar y continuar estudiando derecho. Entonces, lo único que hice fue venir a ver a los estudiantes que había tenido materias anteriores y al primer grupo que encontré estaban por este pabellón San Francisco y me presenté al profesor, le digo, tengo esta encomienda de parte de la decana, por favor, si me podrías prestar unos 5 minutos, quería invitar a algún estudiante que quisiera compartir esto y poder grabar para poder difundirlo. Y pues me dijo, claro que sí, adelante. Era la semana del Día del Abogado. Entonces, entré a la clase, les dije, miren muchachos, se va a grabar y van a salir en redes sociales y por lo tanto, no sé, a alguien les interesaría compartir por qué estudiaron derecho, por qué escogieron derecho, por qué persisten en derecho. Y se levantaron 3 estudiantes, 2 mujeres y un varón. Entonces, lo saqué al pasillo, le agradecí al profesor, le dije, bueno, me piden que respondan ustedes esta pregunta, ¿por qué estudiar derecho? Y los estudiantes fueron bastante pertinentes, porque dijeron, uno, por ejemplo, dijo, porque es una manera que yo tengo de realizarme. Siento que me voy a realizar como profesional ejerciendo leyes, ayudando a las personas a que accedan a la justicia. Mira, yo me remontaba a mis primeros años de estudio y digo, esto todavía sigue siendo una materia que atrae a los estudiantes. Ese fue una estudiante, mujer. El estudiante varón dijo, Perú hoy en el país es necesario que los políticos conozcan leyes, conozcan el Estado, sepan cómo se hacen las leyes, qué fin tienen estas leyes. Y esto ayudaría para que los políticos puedan administrar mejor la gestión de la gobernanza. Por lo tanto, me parece muy importante estudiar derecho como profesión o estudiar derecho a quien quiera ejercer cualquier cargo público. Interesante esta otra segunda propuesta. Y la tercera fue en cuanto a la familia. Dijo, yo quiero dar a mi familia, cuando tenga hijos, cuando tenga que contraer una familia, quiero dar lo mejor, quiero ser una persona de ejemplo para ellas, para ellos. Mira, de estas 3 opciones, yo coincido plenamente, Joel, de por qué estudiar hoy derecho, para qué estudiar hoy derecho. Creo que estas 3 posturas de los estudiantes nuestros de aquí, por qué optar por derecho, están resumidas en ellos. Y yo te voy a mandar la dirección electrónica para que tú veas estas propuestas, porque están en redes sociales, de lo que significa en la versión 2025 de estudiantes que están en la facultad y que es la que suscribo yo de por qué es entrar a una universidad, a nuestra universidad y estudiar derecho. Muchas gracias, Francisco, por brindarnos esas experiencias de los jóvenes de hoy que hoy siguen optando por esta carrera tan relevante para nuestras sociedades. Y como parte de las opciones de vida que nosotros tenemos, también está la opción de fe. Y muchos de nosotros, pues, optamos por continuar comprometidos en la fe, específicamente en la Iglesia Católica.
y me gustaría conocer un poco de ese compromiso que tú realizaste un momento en particular en tu vida a través de las misiones con los hermanos marianistas, si no me equivoco. Correcto. Brevemente, ¿cómo fue esa experiencia de fe que te llevó a fundamentar muchos elementos de tu experiencia cristiana? Muy bien. Yo colaboraba con los hermanos, se llaman así hermanos, aunque hay curas y hay religiosos. Yo colaboraba con ellos y el carisma que tienen son fundados por un sacerdote francés que se llamó Guillermo José Chaminade, que vivió en el contexto de la Revolución Francesa. Y él hizo varias cosas. Primero, la revolución le influyó en él para que sus comunidades no haya ese elemento clerical. O sea, no es el, por ser cura, es el que tiene todas las potestades y el que no opta por ser cura, pues no tiene ninguna opción. No, él tenía la visión de su comunidad de ser una comunidad plural, diversa y que haya hermanos y que haya clérigos. Entonces, esto es muy importante porque la Revolución Francesa aporta ese hecho de la fraternidad, de la igualdad. Entonces, allí recoge. Pero también Chaminade aporta como hombre de fe en el sentido de ir a la misión, estar siempre en la misión. Y eso para mí fue muy importante porque desde muy joven yo sentía muy inclinado, muy atraído por las misiones. Y me tocó ir. Hubo un sacerdote que conocí llevándolo a la zona donde íbamos de misión nosotros, Agustino, se llamaba Domingo Raponi, ha fallecido ya, y me preguntó qué es lo que hacíamos y todas estas cosas. Entonces yo le explicaba y me dijo, ¿a ti te gusta la misión? Pues me encanta. Le digo, quisiera estar siempre en el servicio misionero. Y me dice, lo principal de la misión es estar disponible a lo que el Señor disponga. Eso me lo dijo al comenzar la jornada del año, y porque él, en ese tiempo pues era difícil conseguir un sacerdote para que suba hasta los cerca de 1200 metros y en un pueblito caminando pues pueda ir a celebrar una misa que era a quien nos esperaba. Y me dijo, dispuesto a lo que el Señor quiera. Al poco tiempo él me dijo, ¿quieres ir fuera del país a misiones? Yo le dije, tú me has dicho que yo esté dispuesto, pues el Señor responderá. En menos de 6 meses, 4 meses, un sacerdote de nuestra familia religiosa me invita a ir a la misión y a fundar un centro. Yo estuve viviendo en la Vicaría de la Sierra de la Arquidiócesis Trujillo casi 7 años, Mm. casi 7 años. Y vivíamos en una comunidad, en una casa un poco antigua, y ahí invitamos a los campesinos de toda la Vicaría de la Sierra, porque así nos asignó el obispo esta tarea, y los invitábamos a que vengan todos los fines, una vez al mes, un fin de semana, y una vez al año, toda una semana completa, y les dábamos catequesis, recibíamos invitación de algunas parroquias para ir a sus zonas y formar a los campesinos, no a los citadinos, los campesinos, en ministro de la palabra, para que puedan leer, para que puedan celebrar exequias, porque no hay curas, no nos abastecemos con curas. Claro, sí. Además, ese trabajo es compartido, no es que es propio de los curas. Y así estuve 7 años, yo soy laico, familia, mi esposa, hijos, y nunca he sido religioso ni nada. Sí me planteé cuando era joven el de a dónde me invitaba el Señor, y sí me planteé el hecho de que si soy religioso sacerdote, pero obviamente estoy feliz de ser laico, totalmente convencido de mi propia vocación, y estuve ahí 7 años. Y fue los años, como dice la película, esa serie de televisión de hace algunos años, los años maravillosos de mi vida, los más intensos que he podido vivir. Ahora, en la universidad, terminada la misión, vine a la universidad y fue una universidad del medio que me invitó a participar y estuve ahí también alrededor de 7 años con ellos en la universidad. Partí a Lima, volví y fue un compañero del doctorado que me invitó para venir acá. Era el decano de esta facultad y me dijo, vente, vente a trabajar con nosotros. Y así fui que vine
a trabajar en un tiempo parcial y el otro tiempo de ejercer. Y eso es como mi vinculación con los estudiantes acá de la Facultad de Derecho desde mi condición de católico y desde mi condición de esa particular manera de verla como misionero. Muchísimas gracias, mi estimado Francisco Javier, por darnos a conocer un poco de tu historia, de tu trasfondo profesional, académico, de fe, porque eso nos va a dar paso para entrar de lleno en el segundo segmento a conversar un poco más sobre la fe en el Perú, específicamente en esta temporada que vivimos de Cuaresma y Semana Santa. Así que, apreciados amigos y amigas que nos sintonizan, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Pioneros en el Mundo. No se retiren. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy conversando con el abogado y profesor de Derecho Francisco Javier Reyes Carranza desde la Universidad Católica de Trujillo en el Perú. Nuevamente, Francisco, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y gracias, ¿verdad?, por todo lo compartido en el segmento anterior. En conversaciones previas a este programa me comentaba sobre un lugar muy relevante para la Iglesia Católica, para la fe, para las tradiciones en el Perú, específicamente en la ciudad de Otusco, el santuario dedicado a la Virgen de la Puerta. Coméntanos un poco sobre esta vivencia de fe. Sí, primero quiero subrayar un contexto, ¿no? Nosotros vivimos una cultura como América Latina que es de influencia española y por lo tanto esa manera de concebir la fe nos viene de España, de esa época en la que se desarrolla acá el virreinato. Entonces, en esa época están, y hasta ahora, pero mucho menos en España, pero acá sigue muy vigente, es el tema de las tradiciones religiosas. Por ejemplo, procesiones, por ejemplo, vía crucis, por ejemplo, gastronomía, por ejemplo, vestimenta, por ejemplo, actos, con bastante esfuerzo de sacrificio, entre comillas, para llegar en peregrinaciones. Entonces, eso que es propio de España, pues se replicó acá en el Perú. Además, era lo que ellos como concebían la fe. Una fe que no se hace cultura, de pronto tiene varios cuestionamientos de autenticidad, pero una fe que se casa con una cultura se queda huérfanos a la década siguiente. Esta última frase es de Francisco, ¿no? Es el actual pontífice. Entonces, yo creo que estas tradiciones se mantienen en el Perú y son muy ricas, muy diversas. Acá en el Departamento de la Libertad está dividido geográficamente, políticamente, en provincias, y a su vez las provincias están subdivididas en distritos. Bueno, la región, el Departamento de la Libertad, tiene por un lado la provincia costeña de Trujillo y por el norte otras dos provincias, Ascope y más al norte todavía que es Pacasmayo. Al sur tenemos dos provincias más, una de ellas la más cercana a nosotros que es Virú y la otra es un poco más lejana, pero también están en la costa que es Chao. Y la primera provincia entrando a la región La Libertad, la región andina, es Otusco. Otusco fue un lugar donde fue asignada a los padres agustinos, fueron los que fundaron la ciudad de Otusco. Ellos llevaron sus advocaciones y sus propias miradas, y una de ellas es la fiesta, la Inmaculada Concepción, y la pusieron en el templo principal de la ciudad. Pero como la imagen, la advocación está en el altar mayor y está en la parte alta, pusieron otra imagen mucho menos estilizada y al lado de la puerta de su templo. La gente comenzó a rezar mucho a esa imagen y la denominaron así como Virgen de la Puerta, pero es la advocación a la Inmaculada. Y esa imagen comenzó a tener muchos adeptos y la imagen principal del templo que estaba en las alturas, pues se dejaba un poquito porque estaba más lejos de ellos.
y le ponían velitas, le rezaba, le hacían su rosario, etcétera, y comenzó a tener tradición. Y es más, comenzó a tener en el argot del pueblo que era una virgen bastante fervorosa de atender las súplicas que le hacían, lo que comúnmente se llama milagros. Entonces era una virgen que cuando le rezabas con mucha fe, cuando ibas a su santuario y pedías, pues concedía algún tipo de gracia especial. Y así es como comienza a crecer esta devoción a esta imagen que es la Inmaculada Concepción, repito, pero que estaba en la puerta y le denominan Virgen de la Puerta. Esta advocación, este cariño se difunde mucho y piden al arzobispo, porque ya la fiesta se hacía más y más grande, que señalen una fiesta, un día para que le pasen la fiesta a esta imagen de la Virgen de la Puerta. Y el obispo pues dice, pero si es la Inmaculada Concepción, su fiesta es Claro. el diciembre, el 8 de diciembre, y ya tienen, ¿por qué quieren otra? Es que este se denomina Virgen de la Puerta. Perfecto, le dice, voy a señalar la fecha a la octava de la fiesta de la Inmaculada Concepción, es decir, el 15 de diciembre. Eso fue un boom, porque la gente comenzó a venir y suben hasta el santuario, algunos a pie, algunos tramos, pues arrodillados, otros entran desde las afueras del pueblo hasta el altar de la Virgen de la Puerta, pues igualmente de rodillas. Unos vienen haciendo caminatas a nivel de familias, de grupos de familias. Lo cierto es que alrededor del 15 de diciembre, mucha gente, y es una de las advocaciones más importantes porque es la Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción, pero bajo una advocación muy nuestra, muy del norte del Perú, y solamente el Perú es la Virgen de la Puerta. Y es donde la gente va, reza, ora, ofrece. Esta Virgen de la Puerta ha recibido, como en muchas partes, seguramente también en Puerto Rico, a la Virgen que tiene ya sus materiales confeccionados, le producen una capa, como un manto, Ujú. en el santuario de la Virgen de la Puerta, a los peregrinos que van allá y van en súplica de alguna petición, pues están los mantos que los cubren totalmente, los tapan. Y por eso es que nuestra fiesta, nuestra cultura andina es el rebozo de la madre que te cubra, el manto de la Virgen que te cubra. Y así van a ese santuario. Yo he visto a superiores de congregaciones, superiores de órdenes, que cuando van a Otusco van a soltar la parte superior y los cubren totalmente de su manto. Y esa es una sensación, yo lo he hecho, lo he visto y lo he vivido de manera muy singular, porque estás totalmente cubierto, todo oscuro, pero sabiendo que es un manto dedicado a la Inmaculada Virgen de la Puerta. Entonces aquí tenemos una tradición, que es la peregrinación, que tiene particularidades muy especiales. Hay otras advocaciones también en el Perú, como por ejemplo el Señor de los Milagros, que es una de las procesiones, algunos afirman incluso, que es la más grande del mundo. Debe haber alguna imagen del Señor de los Milagros en Mm. Puerto Rico. Lo hay en París, lo hay en Nueva York, lo hay en Washington, D.C., lo hay en Alemania. Hay comunidades de peruanos y no peruanos que ponen esa advocación, que no es otro que la imagen de Cristo crucificado pintado en Pachacamilla, que está al sur de Lima, por un esclavo, por un negro esclavo, y que fue primero encontrado, descubierto, y después hubo un terremoto en Lima y una de las pocas estructuras que quedaron era esta imagen. Desde ahí comenzó toda la difusión. Pero lo singular de esta advocación, de esta tradición, es el hecho de que alrededor de la fiesta del Señor de los Milagros, que es en octubre, el 28 de octubre, hay mucha gente que se va a confesar y los sacerdotes no se abastecen para poder confesar a la multitud de fieles que peregrinan a su santuario que está en el centro de Lima, en la iglesia de las Nazarenas. Hay
una devoción sacramental extraordinaria. Ahí había, te comentaba el sábado que nos reunimos, que había un sacerdote marianista eh, puertorriqueño que le gustaba mucho venir. Ya he perdido contacto con él, no recuerdo el nombre, pero decía que sentarse a confesar en el Señor de los Milagros era para él una renovación, porque al absorber de los pecados de las personas, él se sentía muy motivado por lo que eran capaces de hacer estos fieles al momento de confesar y de pedir perdón. Como ves, tenemos mucho más al norte también la cruz de Motupe, que es una cruz que se encontró enterrada y que la familia recogió y puso en veneración y entregó al párroco para que pudiera recibir todos los actos litúrgicos de oración, y es una fiesta especial. Y el Perú es un lugar donde hay muchas de estas tradiciones. Al sur está la Virgen de la Candelaria, quizás una de las fusiones culturales más extraordinarias que hay, porque ahí se danza la danza que es común a Bolivia con Perú, las morenadas, saya, y por lo tanto esa expresión cultural se vive alrededor de la Virgen Candelaria, que también es la Virgen de la de Inmaculada Concepción. Con estas pequeños ejemplos, estoy graficando lo rico en la tradición cultural, pero es justamente eso, una devoción que nace del propio pueblo, que encuentra en los clérigos, en las autoridades religiosas, el beneplácito de que se celebre estas fiestas y anima a que se mantenga la fe en la Virgen, en este caso, la Madre de Jesús, en Jesús o alguna festividad relacionado a ellos. De hecho, para la celebración del Señor de los Milagros, eh, que para mí, como tú dices, es probablemente la celebración más multitudinaria que he tenido la oportunidad de participar en una fiesta de la iglesia. Y me sorprendió la cantidad de devotos que se reúnen en Lima para esta celebración. Y uno de los elementos que me sorprendió es que el color morado es el color Sí. principal de esta celebración. Y entiendo que está relacionado precisamente con las hermanas nazarenas. Sí, 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 es correcto. Las monjas de clausura que viven ahí en ese convento de las Nazarenas. Y allí pues veía muchas cofradías. Entonces este elemento de las cofradías también me resultó muy interesante. Y no sé si también estas cofradías se manifiestan, se expresan, salen a las calles en la época de Semana Santa en Trujillo. ¿Qué nos puedes comentar sobre estas celebraciones específicas de Semana Sí, Santa? por ejemplo, en el templo de San Agustín, en el centro de la ciudad de Trujillo, hay cofradías alrededor del Señor de los Milagros, hay cofradías alrededor de San Martín de Porres, hay cofradías alrededor de la Virgen de la Puerta, y que no son sino grupos de cristianos católicos que se reúnen y que establecen lazos de familiaridad, de cuidado, de solidaridad entre ellos. Tiene una estructura formal, porque es el párroco el que otorga esta estructura, es decir, una junta directiva, alguien que lo preside, un tesorero, un secretario, vocales que se encargan justamente de llevar este culto a cada una de esas vocaciones que tienen, pero también tienen lazos entre ellos de apoyo, de fraternidad, y me parece que es como una comunidad pequeña que se concretiza ese hecho de ser responsable y solidario con el otro, ¿no? Con el prójimo, con el próximo, que es donde ahí viene. Por lo tanto, estas cofradías hacen que los cristianos católicos puedan ejercer esa caridad, esa solidaridad entre sus congéneres que comparten esa cofradía. En Semana Santa tenemos unas fiestas que son eh, principales. Domingo de Ramos, tenemos el Jueves Santo con la institución de la Eucaristía, la celebración de la Última Cena. Ya el viernes en muchas parroquias se conmemora ciertamente la liturgia de la Pasión, pero acompañada con una procesión y probablemente en la noche alguna actividad relacionada con la Virgen de la Soledad. Estas tradiciones se viven también Sí, en Trujillo sí, particularmente. sí se viven. Hay procesiones que salen de Cristo, por ejemplo, resucitado.
a la madrugada del domingo, más o menos a la hora que dice el Evangelio que resucitó, al alba. Hay procesiones del Cristo yacente, es decir, el Cristo fallecido, que es una imagen, y lo llevan en procesión por las calles de Trujillo. Hay el monumento, le visten el monumento, le llaman acá el monumento, al día Jueves Santo, donde el culto está relacionado a la Eucaristía. Y por lo tanto se coloca, se reserva, se compone un lugar especial que es acomodado para, en preparación al día viernes, donde ya no hay Eucaristía, sino es un rito. Esto está acompañado con estas procesiones, con estas maneras de expresión popular, donde las familias visitan las 7 iglesias, que todavía hay una tradición. Hay otros que salen a almorzar, nosotros estamos en la campiña de Moche, vamos a Moche, hay restaurantes en la campiña extraordinarios que preparan todos los potajes, por ejemplo, la sopa teóloga, y lo preparan en estas fechas especiales y las personas van a buscar estas fechas especiales. Y cada día a la semana tienen una preparación, una gastronomía que la ofrecen a los visitantes, a los fieles, y que pueden acercar dentro del marco de lo que la liturgia también dice que hay que guardar un poquito de abstinencia. Claro, en esos casos es una comida bastante pasajera, bastante liviana, pero de riquísima, mira, es primer orden de la gastronomía aquí en el norte. Pero yo te digo, la sopa teóloga y otros potajes más que aparecen aquí cerca nomás donde estamos nosotros. Bueno, hay que tomar esa sopa teóloga para tener fuerzas también para las diferentes celebraciones de Semana Santa. Y estoy viendo en la página web de la Arquidiócesis de Trujillo que precisamente el martes 15 de abril, desde las 4 de la tarde, en la Plaza de Armas de la Ciudad de la Eterna Primavera, se realizará un Vía Crucis arquidiocesano dirigido por la imagen del Señor de los Milagros, precisamente. El lema de esta actividad va a ser Peregrinos de Esperanza hacia la Pascua y estará encabezada por Monseñor Alfredo Vizcarra Mori, arzobispo metropolitano de Trujillo. Así que eh, confiamos, ¿verdad?, que esa celebración sea una muy significativa para vivir la Semana Santa en comunidad, con mucha devoción. Y Francisco Javier, ya llegando al final de nuestro programa, ¿verdad?, agradecerte por tu tiempo y dedicación en tu misión educativa, específicamente en Derecho en la Universidad Católica de Trujillo, y desde tu misión como laico compartir un poco de tu fe y de las vivencias tradicionales en el Perú con este público. Me encantaría que quizás nos digas algunas palabras finales para culminar este encuentro, motivándonos allá en la recta final de la Semana Santa. ¿Qué nos puedes exhortar, animar para vivirla con fe y esperanza? Yo creo que siempre también les he dicho a mis estudiantes, viajen, ¿no? Porque conocer América Latina, conocer Ecuador, Bolivia, Colombia, yo conozco toda América Latina, he ido a América Latina y nos reconocemos como una patria grande, como un pueblo que tiene muchas cosas similares. Los rasgos fisonómicos de las personas de este continente y con las particularidades de sus inmigrantes asiáticos, negros, cáusticos, europeos, etcétera, hacen una mixtura que tiene rasgos que son comunes a toda América Latina. Entonces, yo animo a que las personas en estas fiestas que vienen, que es la fiesta principal, la razón de ser de la fe cristiana, porque si Cristo no ha resucitado, no tiene ningún sentido hacer todos este esfuerzo de hermandad. Cristo ha resucitado y por lo tanto nos acoge a todos desde esto. Y América Latina tiene estos rasgos, expresa su fe de una manera rica desde sus propias tradiciones culturales y allegan a su madre y a él mismo en los misterios que reflejan este hecho fundamental de su Pascua, de su muerte, de su resurrección
y de su lanzamiento antes de subir a los cielos a todos sus discípulos que vayan por todos los pueblos, anuncien el evangelio a todas las personas, enséñenle todo lo que les he enseñado a ustedes y bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo. Pues esas frases del evangelio, el famoso capítulo 28 de San Mateo, pues en esta fiesta de la resurrección de Jesús y que empezamos con la Semana Santa, pues debe resonar porque es la fiesta del cristianismo. Así que adelantándonos, pues ojalá que cada uno desde su cultura pueda vivir esta Semana Santa con lo que marca sus propias tradiciones gastronómicas, expresiones culturales de danzas, de recreación, pero sobre todo unidos en esta Semana Santa, en esa pasión y en esa resurrección. Ese Y sería las palabras finales, Joel. gracias. Gracias, Francisco Javier. Y que como dice el propio himno nazareno del Señor de los Milagros, que con paso firme de buen cristiano Sí. hagamos grande nuestro Perú y le añadimos nuestro Puerto Rico, nuestro mundo entero. Y unidos todos como una fuerza, te suplicamos nos des tu luz. Así que confiando en la bendición del Señor, le pedimos que los bendiga a ustedes también allá en la Universidad Católica de Trujillo, a ti y a tus estudiantes, de forma especial también, como mencionábamos al principio del programa, a la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Betsy Cárdenas García, así también a la hermana Adelia Danus, quien como directora de Relaciones Internacionales nos mantiene siempre unidos entre Puerto Rico y Perú. Así que agradecido, Francisco, espero que esta no sea la última vez y que podamos seguir compartiendo en otros espacios. Invitamos también a los estudiantes de Derecho a que en confianza también se organicen para tener un programa que podamos compartir algunas informaciones, experiencias, vivencias, que sepan que estamos aquí a las órdenes para colaborar en su formación académica y vincularnos entre nuestros países. Así que amigos y amigas que nos escuchan, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Nuestro agradecimiento a nuestros amigos de la Universidad Católica de Trujillo y recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en nuestro canal de YouTube Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y feliz semana para todos. Bonito día. Un abrazo para todos. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCTR.